Bienvenidos un día más a este vuestro rinconcito virtual, el lugar donde el chisme jugoso, las historias de amor que nos roban el aliento y las últimas novedades del mundo del espectáculo son nuestro pan de cada día. Hoy estoy que no quepo de la emoción, mis amores, porque lo que les traigo es de otro nivel, algo que sé que van a adorar, pero amar con cada fibra de su ser. Sí, preciosuras. Como ya lo vieron en el título que preparé con tanto cariño, hoy nos vamos a sumergir de lleno, sin paracaídas, en el universo mágico, el cosmos brillante de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, bellezas. Agarren sus pañuelos, preparen sus corazones y ármense de paciencia porque voy a desempolvar y mostrarles fotos inéditas, imágenes que, me atrevo a decir, es muy probable que no hayan visto antes, auténticas joyas visuales que los van a dejar, literal, sin respiración. Así que afinen esos suspiros y prepárense para fangirlear a lo grande, mis adorados fanáticos de Almohadilla Anker. Pero un segundo antes de que empecemos a delirar juntos, a babear sin control por estas instantáneas que son puro fuego, no se olviden, por favorcito, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es súper, ultra, mega fácil. Una pavada. Solo tienen que buscar ese botoncito rojo coquetón que dice suscribirse y darle clic con todo el amor del mundo. Y como cereza del pastel, activen la campanita, esa pequeña avisadora, para que YouTube, ese gran alcahuete, les notifique al instante cada vez que subo un vídeo nuevo, jugosísimo, rebosante de chismecito sabroso y contenido exclusivo como este que les preparé con tanto esmero. Así no se pierden absolutamente nada. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que nos truje, chencha. Bueno, a ver, pongámonos en contexto, refresquemos la memoria porque, como dice el dicho, recordar es vivir. Como bien saben, Hande y Kerem fueron, sin lugar a dudas, la pareja del momento. Su química en la pantalla, esa chispa incandescente que desprendían en cada escena de la exitosísima serie Senkalkam, Love is in the air, era simple y llanamente innegable. Un derroche de talento y conexión. Y no solo eso, mis amores, sino que ese amor que interpretaban con tanta maestría trascendió la barrera de la ficción, saltó la pantalla y se convirtió, en una hermosa, vibrante y tangible realidad. ¡Ay, qué tiempos aquellos, qué momentos de gloria! Todos los fans de la serie, incluyéndome por supuesto, estábamos completamente enamorados de ellos, viviendo cada instante de su relación como si fuera nuestra propia novela romántica, un culebrón turco en carne propia. Y precisamente por eso, porque sé cuánto aman a esta pareja, porque conozco la devoción que sienten por su historia, me he dedicado, cual detective privado, a buscar y rebuscar en Internet, en los rincones más oscuros de la web, en archivos olvidados, en cuentas de fans perdidas en el tiempo, a escudriñar cada rincón digital para encontrar esas joyitas, esos tesoros escondidos, esas fotos que no son tan fáciles de encontrar, esas imágenes que nos muestran una faceta más íntima, más genuina, más real de Hande y Kerem, lejos de los reflectores y las poses estudiadas. La primera foto que les quiero mostrar, preciosidades, es de un evento benéfico al que asistieron juntos. A ver, me explico, si bien hay muchas fotos de ese evento circulando por la red, esta en particular es especial, es única, tiene un no sé qué sé yo. Es una foto tomada por un fan, a hurtadillas en un momento casual, desprevenido. En la imagen se puede ver a Hande riendo a carcajadas, con esa sonrisa que ilumina cualquier habitación, mientras Kerem le dice algo al oído, seguramente alguna broma, algún comentario ingenioso. Lo que me encanta, lo que me fascina de esta imagen es la naturalidad, la espontaneidad. No es una pose forzada para la cámara, no es una sonrisa fingida, es un instante robado, un momento de complicidad y felicidad pura. Se nota, se siente, se respira que se están divirtiendo de verdad, que están disfrutando de la compañía del otro, y eso es lo que la hace tan valiosa, tan significativa. La conexión entre ellos es palpable, casi se puede tocar, casi se puede sentir la energía que irradiaban, esa aura de enamorados que los envolvía. Y hablando de momentos casuales, de instantes robados, aquí viene otra foto que los va a derretir, que los va a convertir en un charquito de miel. Esta fue tomada durante un viaje que hicieron a Marmaris. Sí, mis amores, ese viaje que tanto dio de qué hablar, ese viaje que incendió las redes sociales. Los paparazzi, como aves de rapiña, los persiguieron por todas partes, tratando de capturar el momento perfecto, pero esta foto no es de un paparazzi, no, señores. Es de una persona común y corriente, un alma anónima que los vio caminando por la playa, disfrutando del sol y la brisa marina. Se les ve relajados, tranquilos, descalzos, sintiendo la arena entre los dedos, tomados de la mano, como dos adolescentes. Es enamorados.
Ande lleva un vestido blanco suelto, ligero, que ondea con el viento, y Kerem unos shorts y una camiseta, un look casual y desenfadado. El sol se pone lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, y la imagen es, sencillamente idílica, de postal. Parecen dos jóvenes enamorados disfrutando de un momento de paz y tranquilidad lejos del bullicio de la fama, lejos de las cámaras y los flashes. Es una foto que transmite una sensación de calma, de serenidad, de felicidad plena que me encanta, que me enternece el alma. Pero no todo es playa y sol, mis amores, también hay momentos de trabajo, de glamour, de alfombra roja. La siguiente foto es de una sesión de fotos que hicieron para una revista. Ya sé, ya los escucho decir, ay, Sofía, ya hemos visto fotos de esa sesión, no nos vas a sorprender con nada nuevo. Pero ojo, esta es diferente, esta es especial. Esta es una toma descartada, una imagen que no llegó a la publicación final. En ella se ve a Ande y Kerem preparándose para la foto, ultimando detalles. Ande está sentada en una silla, rodeada de estilistas y maquilladores, mientras un maquillador le retoca el labial, perfeccionando su sonrisa. Kerem está de pie a su lado, mirándola con una sonrisa cómplice, con una mirada llena de admiración y cariño. Lo que me gusta, lo que me atrae de esta foto es que no es la imagen perfecta y pulida que vemos en las revistas, no es la pose estudiada, no es la sonrisa ensayada. Es un vistazo al backstage, a la trastienda, al trabajo que hay detrás de las cámaras y a la complicidad que existía entre ellos, incluso en el entorno profesional, incluso en medio del estrés y la presión de una sesión de fotos. Se nota, se percibe que se apoyaban mutuamente, que se animaban, que se hacían reír y que disfrutaban trabajando juntos, compartiendo su talento y su pasión. Ahora agárrense fuerte, mis amores, porque aquí viene una foto que es pura ternura, una imagen que les va a ablandar el corazón. Esta fue tomada por el hermano de Ande, Gamze, durante una cena familiar. ¡Qué honor, qué privilegio! Se ve a Ande y Kerem sentados uno al lado del otro en la mesa, abrazados, acurrucados como dos tortolitos. Ande tiene la cabeza apoyada en el hombro de Kerem, buscando su protección, su calor, y ambos están sonriendo, compartiendo una mirada de complicidad y afecto. Es una foto muy íntima, muy familiar, que nos muestra, que nos confirma que Kerem ya era parte de la familia de Ande, que había sido aceptado con los brazos abiertos. Se ve, se siente que se sentía cómodo y querido en ese entorno, que la relación con Ande iba mucho más allá de lo profesional, que había una conexión profunda, un lazo fuerte que los unía. Es una imagen que calienta el corazón, que nos recuerda la importancia de la familia, del amor incondicional y de los momentos compartidos con nuestros seres queridos. Y para que vean que no todo era miel sobre hojuelas, que no todo era color de rosa, aquí va una foto un poco diferente, una imagen que nos muestra la realidad, sin filtros ni edulcorantes. Esta fue tomada por un paparazzi, escondido tras un árbol, durante una discusión que tuvieron en la calle. Sí, mis amores, incluso las parejas perfectas, las que parecen sacadas de un cuento de hadas, tienen sus diferencias, sus desacuerdos, sus altibajos. En la foto se ve a Ande y Kerem hablando acaloradamente, gesticulando, frunciendo el ceño. No se sabe obviamente de qué estaban discutiendo, qué tema los había llevado a ese punto, pero se nota, se percibe que ambos están molestos, frustrados, en desacuerdo. Lo que me parece importante, lo que quiero destacar de esta foto es que nos recuerda, nos advierte que las relaciones no son perfectas, que incluso las parejas más enamoradas, las que parecen destinadas a estar juntas para siempre, tienen sus momentos difíciles, sus crisis. Lo importante, lo fundamental es saber superar esos obstáculos, aprender de los errores, ceder cuando es necesario y seguir adelante juntos, fortaleciendo el vínculo que los une. Pero no se preocupen, mis amores, que después de la tormenta siempre sale el sol, que después de la lluvia siempre brilla el arco iris. La siguiente foto es de una fiesta sorpresa que le organizaron a Kerem por su cumpleaños. ¡Qué lindo gesto, qué muestra de amor! Se ve a Kerem rodeado de amigos y familiares, soplando las velas de un pastel gigante, con una sonrisa de oreja a oreja. Ande está a su lado, abrazándolo, dándole un beso en la mejilla y mirándolo con una sonrisa radiante, llena de orgullo y admiración. Se nota, se intuye que se esforzó mucho por organizar la fiesta, que puso todo su corazón en cada detalle y que quería que Kerem se sintiera especial, amado y feliz en su día. Es una foto llena de alegría, de celebración, de amor y amistad que nos recuerda lo importante que es celebrar los momentos especiales con las personas que queremos, con aquellas que nos hacen la vida más bella y significativa. Y ahora, mi
Amores, llegamos al final, a la última foto, y creo que es la más conmovedora, la más emotiva de todas. Esta fue tomada por un fan con su teléfono móvil, en el aeropuerto, poco antes de que Kerem se fuera a Estados Unidos por un tiempo. ¡Qué momento de angustia, qué despedida dolorosa! Se ve a Hande y Kerem abrazados, fundidos en un solo ser, despidiéndose con lágrimas en los ojos. Ambos tienen la mirada triste, la voz quebrada y el corazón oprimido. Es una foto muy emotiva, muy personal que nos muestra el dolor de la separación, la angustia de la distancia y el amor profundo que sentían el uno por el otro. Se nota, se percibe que no querían separarse, que no querían alejarse, pero que tenían que hacerlo por motivos profesionales, por compromisos laborales. Es una imagen que nos recuerda que el amor a veces implica sacrificios, que la distancia puede ser muy difícil de soportar y que las despedidas siempre son dolorosas. En fin, mis amores, estas son solo algunas de las fotos inéditas que encontré de Hande y Kerem, algunas de las joyas visuales que rescaté del olvido. Espero de corazón que las hayan disfrutado tanto como yo, que hayan vibrado con cada imagen, que hayan sentido la magia de su amor. Creo que estas imágenes nos muestran una faceta más humana, más real de su relación, más allá de la fama, de los flashes y de las portadas de revistas. Nos recuerdan que eran dos personas enamoradas, con sus momentos buenos y malos, con sus alegrías y tristezas, como cualquier otra pareja del mundo. Y aunque su relación llegó a su fin, aunque sus caminos se separaron, creo que siempre quedará un recuerdo especial, una huella imborrable en el corazón de todos los que los amamos, de todos los que celebramos su amor. Y ahora, para recapitular un poquito, para refrescar la memoria, vimos fotos de momentos casuales en la playa, de sesiones de fotos profesionales, de celebraciones familiares, de discusiones acaloradas y de despedidas dolorosas. Cada una de estas imágenes nos cuenta una historia, nos revela un secreto, nos permite conocer un poco más a Hande y Kerem como pareja, como personas, como seres humanos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo, por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que se hayan emocionado con estas fotos inéditas. Me encantó compartir este contenido con ustedes, recordar juntos a esta hermosa pareja y revivir los momentos más importantes de su historia de amor. Ahora quiero saber su opinión, quiero conocer sus impresiones. ¿Cuál fue su foto favorita? ¿Cuál fue la imagen que más los conmovió? ¿Qué es lo que más les gustaba de Hande y Kerem como pareja? ¿Qué cualidades admiraban de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Escríbanme lo que piensan, lo que sienten, lo que les inspira a esta pareja. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y saber lo que opinan. Y si tienen alguna otra foto inédita, algún otro dato curioso que quieran compartir, no duden en hacerlo. Este es su espacio, su lugar de encuentro, su rincón de chisme y amor. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si lo disfrutaron, si se emocionaron, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Almohadilla Anker y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental, es esencial, es imprescindible para que pueda seguir creando contenido como este, para que pueda seguir trayéndoles chismes jugosos, noticias exclusivas y fotos inéditas de sus ídolos. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho, mis amores. Gracias por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, bellezas. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor. Besitos.